A ver, hoy es la unidad de responsabilidad. Vamos a definir esto como la obligación de reparar que nace cuando alguien es perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente. Reitero, esto necesito que tomen nota de esta definición. Obligación de reparar que nace cuando alguien es perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente. ¿Cuál va a ser este deber jurídico preexistente? La obligación de no dañar. ¿Está? Básicamente vamos a estar hablando de indemnización de daños y perjuicios. ¿Ok? Bien. El sistema actual no se basa tanto en el deber de reparar un daño, sino más bien en una obligación previa que es la de evitarlo, ¿sí? Pagar el daño es una consecuencia no querida del sistema. Significa que hubo algo que impidió eh, su evitación, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Entonces, primer obligación primigenia, evitar el daño. Si este se produjo, de manera secundaria vamos a decir, vamos a intentar minimizar sus consecuencias y como última instancia vamos a pagar la indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, ustedes habrán visto muchas veces en las películas norteamericanas que dicen, tengo la uña encarnada, demando por 20 millones de dólares. ¿Sí? Me miró mal, me siento triste, demando por 40 millones de dólares. Eso allá es posible, acá no. En el sistema argentino, el pago del daño nunca puede ser mayor al monto de este. La idea es que nosotros estamos tratando de resarcir. Resarcir significa básicamente reparar, ¿sí? Es decir, el sistema no se basa en el lucro, sino que intentamos volver las cosas al estado anterior al daño. ¿Se entiende? Recuerden, no intentamos lucrar, sino reparar para que las cosas vuelvan a estar como estaban antes de que el daño suceda. Bien, básicamente nuestro Código Civil y Comercial lo que hace es unificar dos sistemas de responsabilidad que anteriormente, de manera tradicional, estaban bien separados. Uno era el sistema contractual, es aquel daño que deriva de un vínculo jurídico previo, un contrato. Hay una relación jurídica preexistente. ¿Está? Y por el otro lado, el daño extracontractual, que no se basa en una relación jurídica preexistente, sino que nace en el momento mismo en que ocurre el hecho dañoso. En el primer caso puedo dar, por ejemplo, cuando ustedes no cumplen un contrato directamente. Supónganse, no cuidaron adecuadamente el inmueble que están alquilando y lo destruyeron. El daño y perjuicio ahí va a ser la obligación de reparar el inmueble y llevarlo al estado anterior. ¿Está? Y por el otro lado, el extracontractual es aquel que surge, por ejemplo, de un choque. Yo no conozco a la persona que recibe el daño, simplemente voy manejando, pum, choqué otro vehículo, lo abollé entero, ahí recién estoy conociendo a la víctima del choque, pero el daño ya nació, mejor dicho, el daño ya se produjo y la obligación de reparar ya nació. ¿Se comprende? Entonces recuerden, contractual siempre se basa en una relación jurídica previa, extracontractual no se basa en una relación jurídica previa, sino que nace con el hecho dañoso. ¿Está? Otra de las cosas que debemos destacar, antes no era así, es que los plazos de prescripción de ambos tipos de daños se han unificado en 3 años, salvo la ley prevea algo contrario para algún caso en particular. ¿Se acuerdan lo que era la prescripción?
Recuerden que ustedes van a ser los primeros asesores jurídicos de los empresarios. Todos los empresarios tienen un contador en su staff. ¿Sí? Siempre, toda empresa tiene un contador adentro. Pero no toda empresa tiene un abogado adentro. Van a ver al abogado cuando las papas queman. Entonces, el primer asesor legal del empresario siempre es el contador. Siempre van a preguntarle a ustedes. Ustedes tienen que saber estos conceptos. ¿Sí? Les reitero la pregunta. ¿Recuerdan lo que es prescripción? No, profe. Bien. Prescripción es el plazo que la ley me da para demandar, para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, el cumplimiento de la obligación de reparar los daños y perjuicios. ¿Sí? Si pasaba ese plazo, el plazo donde yo podía interponer la demanda, la obligación quedaba como una obligación natural, pero yo ya no podía interponer una acción. ¿Recuerdan? Bueno, en el sistema actual el plazo de prescripción es de 3 años. ¿Qué pasa si a ustedes los demandan a los 2 años y 364 días con 23 horas? ¿La acción es válida? ¿La demanda es válida? Y sí. Y sí, porque fue metida dentro del plazo. Ahora le demandan a 3 años y media y 10 minutos. 3 años, no, 3 años cumplidos. ¿La acción es válida? Mejor dicho, ¿le van a hacer caso a la acción? No, profe, está fuera del término. No, porque es muy sobre el límite de tiempo. No es que está sobre el límite de tiempo, el límite está vencido. Entonces el abogado de la contraparte se va a fijar y va a decir, oh, está prescripto, y va a interponer una defensa procesal que se llama excepción de prescripción y ustedes van a perder el juicio. ¿Entienden? Y perder el juicio no es poca cosa, ¿eh? Porque no es que ustedes le dicen no al lugar a la demanda, sino que aparte que le dijeron no al lugar a la demanda, tienen que pagar los honorarios de los abogados, tienen que pagar los gastos del juicio, etcétera. No es barato perder una demanda. ¿Sí? Significa que su empresario, aquel que les pidió el asesoramiento, no va a estar muy contento con ustedes. ¿Entienden? Bien. Otra de las cosas que son buenas, creo yo, de este nuevo sistema es que se amplía la cantidad de reclamantes en caso de muerte. Antes, en el sistema de hace unos años atrás, solamente podían reclamar los ascendientes, los descendientes, discúlpenme si me lengua la traba, ascendientes, descendientes y cónyuges. Bien, se ampliaron la cantidad de reclamantes, ahora pueden reclamar el conviviente, antes no se podía porque estaban casados, los hermanos y todos aquellos que cohabiten con la persona que ha fallecido. ¿Sí? También se establecen sistemas de responsabilidades especiales, por ejemplo, la responsabilidad parental, que es la responsabilidad que tienen los padres respecto de los menores, los hijos que están bajo su tutela. Establece nuevos factores de atribución. ¿Se acuerdan lo que es un factor de atribución? No. Bien. Un factor de atribución es aquello que me vincula a mí con el daño, que hace que yo tenga que responder por este, ¿sí? Y los nuevos factores son el abuso del derecho, el artículo 10, que ya lo hemos visto cuando vimos relatividad de los derechos, las garantías, pongan ahí artículo 1753, la equidad, artículo 1742, etcétera. ¿Sí? Bien. Funciones del sistema de responsabilidad actual. El sistema de responsabilidad actual tiene 3 funciones que están estipuladas en el artículo 1708. ¿Sí?
mimetizada en artículos posteriores, por supuesto. La primera función, como ya les dije, es preventiva. Pongan artículo 1710 y subsiguiente. ¿Qué significa preventiva? ¿Qué implica? Implica intentar evitar el daño a toda costa, adoptar todas las medidas, y la palabra clave es esta, razonables para disminuir su impacto. Ustedes tienen que poner razonables. Si el daño ya se produjo, no hay que agravarlo. ¿Ok? Los efectos de esta función preventiva. El primer efecto, obviamente, es la prevención de los perjuicios, impidiendo que la conducta ilícita dañe a otro. Si esta se está produciendo, el cese de esa conducta y posteriormente la rectificación. Factores de atribución. Culpa y riesgo creado, en este caso, cuando hablamos de función preventiva. En relación a los legitimados para poder interponer la demanda en este caso, los vamos a estudiar en el artículo 1712, todo aquel que se pueda llegar a ver perjudicado. ¿Está? Y anoten también respecto de eso la sentencia de 1713. Ahora voy a explicar todo esto. Función preventiva significa tratar de evitar el daño. Supónganse de que ustedes tienen una casa y el vecino tiene un árbol gigantesco de muchos años y lleno de termitas, ¿sí? Eso les está por caer en la casa en cualquier momento. Ustedes ven que se están por caer. Entonces, ¿qué hacen? En el sistema anterior ustedes tenían que esperar a que el daño se produzca. Había otras herramientas, para ser sinceros, pero lo bueno de este sistema es que las introdujo de inmediatez, ¿sí? Entonces ustedes ven que se les está por caer el árbol en la casa, les va a hacer un destrozo bárbaro, posibles daños personales, etcétera. Hablan con su vecino y el vecino dice, mira, no voy a cortar el árbol. ¿Qué hacen? Cuando hablamos de legitimados, siempre saben que estamos hablando de interposición de demanda. Significa que van a poder ir ante un juez, interponer una demanda preventiva del daño, tratando de evitar que éste se produzca, ¿sí? Y el juez en su sentencia va a ordenar las medidas necesarias para evitar la producción del daño. Por supuesto, está sujeto a prueba, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Segunda función de este sistema es la función disuasiva. Significa que básicamente aquel que va a producir un daño se vea disuadido de la producción de este, sabiendo que, vamos a la tercera función, va a tener que reparar, función resarcitoria o reparatoria. Artículos 1716 y 1717. Profe, disculpe, ¿será que me podría repetir el nombre de la primera función? Se me cortó justo la señal. Por supuesto. La primera función es función preventiva. Significa prevenir que el daño se manifieste, evitar que éste ocurra antes de que te produzca un daño. ¿Sí? Dale, muchas gracias. No, por favor. La segunda función es disuasiva. Esta está directamente destinada a la persona que produce el daño, el autor. Traten de disuadirlo de que produzcan porque saben que va a tener que, tercera función, reparar o resarcir. Artículo 1716 y 1717. Dentro de esta función reparadora, resarcitoria, lo que vamos a decir es que lo que hace el sistema es poner el costo del daño a cargo de una persona distinta al que lo sufrió. Esta persona distinta es aquella que no lo debía provocar, ¿sí? O que si hubiese actuado como debía, el daño no se hubiese producido. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, el vecino tenía que cortar el árbol antes de que éste se caiga sobre su casa. No actuó como debía, no fue prudente, el árbol se cayó, le destruyó la casa, bueno, ahora va a tener que pagarlo. ¿Se entiende? Asume los costos del daño que ocasiona, básicamente. Un segundito, chicos. Aguántenme que me están tocando la puerta.
en la oficina, les cuento, por eso cada tanto me interrumpen un ratito. Mi socio necesita algo, lo que sea. Bueno, volvamos a nuestra clase. No siempre esto es así, no siempre nace el derecho de reparar, porque a veces hay situaciones que justifican el daño, ¿sí? Justificar significa, en principio yo no tengo que dañar, pero hay ciertas situaciones en las cuales no puedo evitarlo y si el daño se produce, yo me veo exento del deber de reparar. Entonces, hechos que lo justifican, artículo 1718. En concreto vamos a hablar de legítima defensa, cuando a mí me atacan y yo tengo que protegerme a mí, a mis queridos o a mis bienes, siempre y cuando la legítima defensa sea racional, ¿está? Si viene un nenito y me empuja, yo no puedo reventarlo a golpes, ¿se entiende? No hay racionalidad, no hay proporción entre la defensa y el daño que yo le hago a la otra persona para defenderme. Segundo hecho, o segunda causal de justificación, el estado de necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la legítima defensa del estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho justifican la causal del daño, siempre y cuando, en el caso del ejercicio regular del derecho, que el ejercicio del derecho haya sido regular. Significa que yo haya causado un daño a la persona ejerciendo mi derecho como debo, un menoscabo, en este caso significa a la otra persona, ejerciendo regularmente mi derecho. Por ejemplo, le cobro algo que tengo que cobrarle. La persona recibe un perjuicio patrimonial y sí, porque se ve empobrecida, pero yo estoy ejerciendo mi derecho realmente. O en el caso más concreto todavía, el caso de la construcción que yo siempre les di. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro derecho me da la posibilidad de construir edificios, ¿sí? Para sacar renta, un fin legítimo. Ahora, si yo construyo un muro para taparle el jardín y provocarle un daño, matarle todas las plantas del jardín, evitar que le entre luz solar, etcétera, a mi vecino, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy ejerciendo de manera irregular. Cuando lo ejerzo de manera irregular, tengo que pagar el daño. Ahora, si yo provoqué ese daño de manera regular, levanté el edificio para tener departamentos, para obtener rentas, le mueren las plantas del jardín al vecino, en este caso yo no tengo que pagar el daño que sufrió el menoscabo que sufrió mi vecino. ¿Por qué? Porque yo ejercí regularmente mi derecho. ¿Entienden? ¿Está claro esto de Sí, profe. ejercicio regular? Excelente. El segundo caso, legítima defensa propia de terceros. ¿Está justificado el ejercicio de la legítima defensa propia de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual, inminente e ilícita y no provocada? ¿Sí? ¿Qué significa? Yo me defendí adecuadamente ante una agresión que yo mismo no provoqué. La otra persona está actuando totalmente fuera del ámbito del derecho y me está atacando porque sí. Caso de un violador, un asaltante, un agresor X. Si yo me defiendo de manera proporcionada y lo lastimo, el derecho no me va a hacer resarcirle los daños a esa persona. ¿Sí? El último caso es para evitar un mal actual o inminente que de modo inevitable amenace a un agente o a un tercero si el peligro no se origina por un hecho propio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, supónganse que ¿vieron las bocas hidrantes ante incendios? Bueno, lo deben haber visto en varias películas. Están las bocas hidrantes, donde vienen los bomberos, conectan la manguera y apagan un incendio en un determinado lugar. Frente a esas bocas de incendio está prohibido estacionar. Si ustedes estacionaron ahí al frente de la boca de incendio y se produce un incendio y viene el camión de bomberos, va a romperle los vidrios del auto para pasar la manguera y poder apagar el incendio de la casa que se está incendiando. En este caso, un daño para evitar un daño mayor. Y encima ustedes habían estacionado mal, entonces el Estado, en este caso los bomberos, el cuerpo de bomberos, no va a tener que pagar el daño ocasionado. ¿Se entiende?
Voy a pensar que sí. Sí, se entiende, profesor. Excelente. Bueno, presupuestos. Chicos, estos presupuestos tienen que saberlos bien. Recuerden que son los elementos para sacar una receta. Bien, el primer presupuesto es la antijuridicidad. Artículo 1717. Antijuridicidad implica cualquier acción u omisión que causa un daño que no es antijurídico. Perdón, no sé qué estaba leyendo. Una omisión o acción que causa un daño a otro y es antijurídica si no está justificada. ¿Cuáles son las causales de justificación? Las que vimos anteriormente, ¿sí? Las que leímos hace un ratito. Significa antijuridicidad, esta palabra, esta frase, anótenla, este concepto, anótenlo por favor. Significa contrario a derecho. ¿Sí? Esto es pregunta de examen. Definición de antijuridicidad significa contrario a derecho. Significa, en este caso concreto, omisión o falta al deber de no dañar, ya sea por acción o por omisión. El segundo presupuesto es el factor de atribución. El factor de atribución determina quién debe responder. Ahí anoten en el artículo 1721. Tenemos factores de atribución objetivos y factores de atribución subjetivos. Los factores de atribución objetivos son aquellos que están impuestos por la propia ley. ¿Sí? Yo no tuve intervención directa en el daño, pero porque la ley lo impone de esa manera, yo voy a tener que responder. Por ejemplo, artículo 1723, el hecho de los dependientes. Yo soy dueño de un hotel y uno de mis empleados, cuando está limpiando la habitación, le roba las pertenencias a uno de mis clientes. Yo voy a tener que responder por el daño que ocasionó el empleado, ¿sí? Sin perjuicio de que después pueda reclamarle a la... Profe. Sí, te escucho. ¿Cuáles eran los sujetos por la ley? Objetivos y subjetivos. Factores de atribución objetivos impuestos por la ley. Factores de atribución subjetivo lo que hacen es investigar la voluntariedad en el daño, ¿sí? El objetivo prescinde de cualquier análisis personal. Básicamente lo que hacen es decir, bueno, se produjo el daño, la ley te impone a vos el deber de repararlo. ¿Se entiende, Mariana? Sí. Excelente. Bien, entonces, dentro de esto vas a anotar el artículo 1723. Ahí tenemos el hecho de los dependientes. Por ejemplo, yo soy dueño del hotel, uno de mis empleados le roba a un cliente. ¿Sí? El segundo ejemplo es el vicio o riesgo de la cosa. Yo tengo un vehículo, un auto, ¿sí? Mi auto pesa 2 toneladas. Es una masa de hierro moviéndose, qué sé yo, a 30, 40 kilómetros por hora, tiene 2 toneladas de peso, con la inercia y la masa que tiene, puede ocasionar mucho daño. Podemos decir que es una cosa riesgosa. Entonces, si produce un daño con ese auto, por eso nosotros tenemos seguro, lo que la ley me impone a mí el deber de reparar. ¿Por qué? Porque la cosa implica un riesgo para la sociedad en este caso. Si yo no la tuviese, ese daño no hubiese manifestado. ¿Se entiende? Bien, dentro de este contexto, sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Escuché que se activó el micrófono. No, iba a decir que sí nomás. Ah, bien, está bien. Gracias. Dentro de este contexto vamos a hablar de las eximentes de responsabilidad. Las eximentes de responsabilidad son aquellas situaciones que rompen con el nexo causal. Es decir, si yo usualmente tendría que responder por el daño causado, estas eximentes me excluyen, me salvan. ¿Está? Ahí vamos a tener el hecho de la víctima. Por ejemplo, la víctima, el daño se produjo porque la víctima actuó de manera tal para que este se produzca. ¿Sí? Artículo 1729. Por ejemplo, la persona se quería suicidar y saltó frente a mi vehículo en movimiento. Si vamos al factor de atribución objetivo, yo tendré que responder que maté a la persona. Pero resulta ser de que esta persona intentó
suicidarse. Y lo logró. Y bueno, se murió y los contribuyentes podrían llegar a demandar normalmente. Este artículo me excluye la responsabilidad en este caso. Otro caso, el caso fortuito. El caso fortuito es un hecho imprevisible que normalmente no ocurre, ¿sí? Y que pronto puede llegar a ocasionar un daño. Ahí vamos a tener el artículo 1730. Por último, el hecho de un tercero por el cual no debemos responder, el artículo 1731. Profe, Sí, escucho. ¿cómo era que dijo? Eximentas. No escuché bien la palabra, se me cortó. Eximentes. Ah, Ahí bueno. te lo escribo en el chat. Gracias, profe. No tenés por qué. Florencia, recibido tu saludo. Discúlpame. Buenas tardes. Bien. Vamos a la fase subjetiva. Antes, en el objetivo, nosotros teníamos que responder simplemente porque la ley lo decía así, lo establecía de esa manera. En la fase subjetiva, ya no lo establece de esa manera, sino que voy a tener que responder porque actué bajo dos tipos subjetivos. Artículo 1724. Puede ser que actúe con culpa o puede ser que actúe con dolo. Actúe con culpa cuando omitir diligencias o cuidados necesarios para la acción y gracias a eso ocasiona un daño. Por ejemplo, hay impericia. Supónganse de que yo voy manejando demasiado... Sí, te escucho. 1724 era el artículo. 1724. Te escucho medio entrecortado, Mariana. Bueno. Entonces, culpa. Actúe de manera descuidada. Por ejemplo, voy manejando demasiado rápido en la ciudad y choco a alguien. Si yo hubiese manejado dentro de los límites permitidos, es probable que ese daño no se hubiese ocasionado. El médico que no se lava las manos antes de operar y por eso le provoca una septicemia al paciente, etc. Dolo. Cuando hablamos de dolo, segundo tipo subjetivo, Francisco, te escucho. Dice omisión de diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia significa que omitís aquellas cosas que normalmente deberías hacer. Por ejemplo, el médico diligente se lava las manos, tiene que lavarse bien las manos e higienizarse antes de operar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Excelente. No. Bueno, dolo. Dolo va más allá de la culpa. El dolo es directamente la intención de producir el daño, la indiferencia total hacia la otra persona. Supónganse que yo le tengo bronca a mi vecino, veo que su auto está estacionado en la vereda, agarro una llave y le rayo todo el capó. ¿Se entiende? Yo quise producir ese daño. Mariana, ¿me querés decir algo? No, profe, me olvidé el micrófono, perdón. Bueno, dale. Bien. Vimos los primeros presupuestos. Vamos al tercero. El daño propiamente dicho. Artículo 1737. El daño implica el perjuicio a un bien valorado por el derecho, ¿sí? A un bien que el derecho protege. Dice el artículo 1737, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprochado por el ordenamiento jurídico y que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? Cuando se produce este daño, vamos a hacer correlación directa con el tema de la indemnización. Producido el daño, nace el derecho de reparar. La indemnización significa, indemne significa que la cosa quede sin daños, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de que las cosas vuelvan al estado anterior al hecho dañoso.
artículo 1738. Esta indemnización comprende, en primer lugar, la reparación, o sea, vamos a tratar todo desde la óptica de la reparación plena. Significa la reparación integral del daño sufrido, de manera tal de que no quede nada sin ser contemplado. Ahí ponen el artículo 1740. Entonces, vamos a pagar la pérdida o disminución efectivamente sufrida, es lo que nosotros los abogados llamamos daño material, aquel que surge del hecho dañoso de forma evidente, ¿sí? Vamos a pagar el lucro cesante, que es el beneficio económico esperado de haber tenido el bien sin dañarse, y se va a pagar la pérdida de chance, que es la certeza de lo que hubiese podido obtener si este daño no se hubiese manifestado, ¿sí? Por ejemplo, yo soy taxista, me chocan el auto. El auto chocado está vinculado directamente a la noción de daño material, pérdida o disminución sufrida, ¿sí? Aparte, yo lo llegué a reparar al auto, una semana en el taller. Durante esa semana yo dejé de percibir todos aquellos viajes que hubiese percibido si hubiese tenido el auto en condiciones. Eso es lucro cesante, ¿sí? Y por último, pérdida de chances, la certeza de lo que hubiese logrado si ese daño no se hubiese manifestado. Por ejemplo, gracias a que yo pagué, no trabajé, no pude pagar la cuota de la universidad de mi hijo y mi hijo se recibió, qué sé yo, varios meses después. Hacemos el cálculo de que mi hijo podría haber estado trabajando y ganando tantos pesos mensuales y también los reclamamos. ¿Se entiende? Bien. Requisitos para la indemnización. Artículo 1739. Bien. El artículo 1739 dice, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Esos son los requisitos, ¿sí? Vamos de nuevo. Perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, es decir, que no necesariamente se manifieste ahora, pero sabemos que se va a manifestar, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarda una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe, dijo perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, y después dijo cierto, ¿y qué más? Subsistente. Igualmente todo lo que les estoy... No tenés por qué, Leonel. Todo lo que les estoy diciendo está en el código, ¿sí? No van a perder nada si siguen los articulados. Profe, ¿qué sería subsistente? Subsistente significa que persiste, ¿no? Que no desaparece por sí mismo, ¿se entiende? Gracias, profe. No tenés por qué. Profe, ¿puede repetir el artículo de requisitos para su procedencia? ¿Cómo no? Artículo 1739. ¿Querés que te lo lea o solamente Dale. el artículo necesita? No, el artículo Bien. no. Excelente. Bien. Atenuación de la indemnización. La indemnización en principio corre así, ¿sí? Pero hay ciertas circunstancias en las cuales esta se puede atenuar. Lo vamos a ver en el artículo 1742, que dice atenuación de la responsabilidad. El juez, fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor y la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso del dolo del responsable. ¿Qué significa? Supónganse que un padre de familia pobre, con pocos escasos ingresos, sin querer, fíjense,
tiene que haber intención de provocar el daño, lesiona un interés de una persona extremadamente rica, multimillonaria. Por ejemplo, sin querer se cae de la bicicleta y al caerse de la bicicleta raya el Rolls Royce que tiene o el Porsche que tiene el super multimillonario. Normalmente, si nosotros vamos a la letra fría de la ley, tendría que pagar la reparación total de ese auto. ¿Se entiende? Pero, habida cuenta de las circunstancias personales entre la persona que dañó y la persona dañada, y teniendo en cuenta el principio de equidad, ¿recuerdan lo que era equidad? La reparación o el torcer la ley para lograr la justicia en un caso concreto. Nuestro juez va a poder atenuar la responsabilidad del sujeto dañador. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿puedo repetir el artículo de la atenuación de la indemnización? Sí, cómo no. Artículo 1742. ¿Alguien más me quería preguntar algo? Por lo que no tenés por qué leer. ¿Alguien más activó su micrófono? No llegué a ver quién era. Bueno, seguimos entonces. Último presupuesto de la responsabilidad. Relación de causalidad. Artículos 1726 y 1727. La relación de causalidad es el nexo que debe existir entre el hecho dañoso y el daño. Es decir, una relación de causa y consecuencia. ¿Sí? Tienen que estar vinculados. ¿Está? ¿Qué hace esta relación de causalidad? Determina cuándo el daño es atribuible a un sujeto determinado. Ahí, por favor, anoten los artículos 1749, 1754 y 1757. Lo que hace es determinar la extensión de la responsabilidad y tiene límites lógicos a la indemnización. Anoten el artículo 27. El artículo 1727 habla de las diferentes consecuencias que puede llegar a sufrir una persona por el acaecimiento de un daño. Entonces, vamos a distinguir estas consecuencias en inmediatas, mediatas y casuales. Las inmediatas son aquellas que se producen regularmente cuando ese tipo de daño se manifiesta. Por ejemplo, si alguien choca el auto de otra persona, el bollo que tiene el auto chocado es una consecuencia inmediata. ¿Se entiende? Respecto a las consecuencias mediatas, son aquellas que se suman a otro hecho y que producen una consecuencia nueva. Supongan que yo golpeo a una persona discapacitada para poder robarle, y esta persona se cae de su silla de ruedas y se desnuca. Se cayó yo le intenté matarla, ¿sí? Pero como yo le pegué, se cayó de la silla de ruedas y se murió. La consecuencia inmediata sería el robo efectivamente sufrido, el afán del celular. La consecuencia inmediata sería la muerte de la persona por el accidente de su caída. ¿Por qué voy a responder? Por estas dos, ¿sí? Tanto las mediatas como las inmediatas. Respecto a las casuales, son aquellas que son tan remotas y accidentales que no son contempladas nunca por nuestro sistema jurídico. ¿Está? Básicamente, el artículo 1727 le dice al juez, señor juez, usted solamente va a poder indemnizar por estos dos tipos de consecuencias. El tercer tipo no va a poder indemnizar nunca. Le pone un límite al poder indemnizatorio del juez. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, presupuesto de la responsabilidad hay que decirlo a todos. Antijuridicidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad. ¿Está? Tipos de responsabilidad. Bien.
Primero que nada, vamos a hablar de la responsabilidad directa. En realidad no es que vamos a hablar mucho, sino que yo se las voy a mencionar. Después ustedes van a poder leerlas porque no van a tener mayores problemas con esto, es fácil. ¿Sí? Bueno, el primer tipo de responsabilidad es la responsabilidad directa. Está contemplada en los artículos 1749 a 1742. El responsable directo es quien incumple directamente la obligación y ocasiona un daño injustificado a otra persona. Por ejemplo, la persona que choca o que golpea a otro sujeto. Es el autor material, si ustedes quieren, del daño. ¿Está? Sí, te escucho. ¿Puedo repetir el artículo, profe? Pero por supuesto, 1749 a 1752. Gracias. No tenés por qué. Bien. La responsabilidad indirecta. El responsable indirecto es aquel que tiene que responder junto con otra persona. Va junto con el autor real del daño. Es el ejemplo que yo les di. El responsable principal, ¿se acuerdan cuando yo era dueño del hotel? Y todo le había pagado a uno de mis clientes. Bueno, el responsable indirecto es la persona que provocó el daño. En este caso, el dependiente, mi empleado, que le robó a la persona. Y junto con él voy a ir yo como responsable indirecto. ¿Sí? ¿Por qué indirecto? Porque no fui el autor material del hecho dañoso, pero la ley me impone a mí la obligación de responder. Artículo 1753. ¿Está? Un segundito. ¿Me van entendiendo? Responsabilidad, excelente, me alegra. Otro tipo de responsabilidad derivada de las cosas o de actividades riesgosas. Lo vamos a ver en el artículo 1757 a 1759. ¿Sí? Supónganse de que yo tengo una empresa que promociona deportes extremos, bungee jumping, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a algo más concreto. Yo que soy instructor de artes marciales. Si alguien se me lesiona durante el entrenamiento, por más de que no haya habido intención de dañar a esa persona, debido a que yo introduje ese riesgo en la sociedad, si yo no hubiese estado enseñando artes marciales en ese momento, mi alumno no se habría lastimado. Significa que yo debo responder. ¿Se entiende? Otro tipo, responsabilidad colectiva o anónima. La responsabilidad colectiva o anónima implica, y esto es importante, que no existe un autor determinado. No puedo decir concretamente quién es el que provocó el daño. En este caso la responsabilidad va a ser solidaria. Artículo 1760 a 1762. Por ejemplo, lesiones en riña. Estamos peleando un grupo contra otro y lastimamos a una persona o a varias personas. No se sabe quién fue el autor real del golpe que le provocó la pérdida de los dientes al demandante. Se identifica al grupo y el grupo responde en forma solidaria. ¿Se entiende? A su vez, vamos a ver que nuestro código establece supuestos especiales de responsabilidad que están por fuera del sistema normal y habitual. Esto sí se los voy a dictar uno por uno. Simplemente anoten los artículos para tener un par de ejemplos a los efectos de poder reproducirlos en el examen y sacarse unos puntitos extra. ¿Sí? Les dicto todos para que los tengan y que ustedes se acuerden de los más fáciles. Con dos o tres van a ser suficientes. ¿Sí? Entonces, tenemos responsabilidad de las personas jurídicas, artículo 1763.
Responsabilidad del Estado, artículo 1765. Responsabilidad del funcionario público, artículo 1766. Profe, disculpe, ¿podría repetir el tercero? Por supuesto, responsabilidad del funcionario público, artículo 1766. El artículo 1767, responsabilidad de los establecimientos educativos. Responsabilidad de los profesionales, artículo 1768. Por daños derivados del honor, 1771, etcétera. Es simplemente para que tengan un par de ejemplos para poder reproducirlos. ¿Está? Vamos a ver entonces ahora responsabilidad refleja de los padres. ¿Qué significa responsabilidad refleja? Recuerden, soy responsable por el hecho que ocasiona a otra persona. ¿Está? No soy el responsable directo. Refleja o indirecta, en este caso son sinónimos. El fundamento de la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos lo encontramos en un concepto que se llama culpa invigilando. O sea, culpa en la vigilancia de la persona que ocasiona el daño. ¿Sí? Los padres tienen responsabilidad por los hechos de sus hijos, en esencia. Es la omisión, básicamente el fundamento es la falta o la omisión en el ejercicio de la responsabilidad parental, del cuidado del menor. Esto, por supuesto, no puede ocurrir siempre. Entonces, ¿cuándo va a cesar la responsabilidad de los padres? Por ejemplo, cuando los padres se separan y el menor no está cohabitando con ambos. Entonces, en este caso, va a ser responsable aquel que tenga el menor bajo su cuidado en ese momento específico. ¿Sí? También puede llegar a cesar la responsabilidad refleja de los padres cuando demuestran que les fue imposible impedir el daño que ocasionó el menor. Bien, para que se dé este tipo de responsabilidad refleja, se tienen que dar ciertas condiciones. Primero que nada, estamos hablando de hijos menores de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando cesa la minoridad, cuando el menor adquiere la mayoría, se convierte en una persona plenamente capaz. Entonces, cesa el deber de vigilancia. ¿Está? Segundo requisito, que los menores no estén emancipados. Es decir, que no hayan adquirido, que estén todavía bajo el poder de vigilancia de los padres. Responsabilidad parental, se dice. Y el último requisito es la cohabitación, porque la falta de cohabitación imposibilita el deber de vigilancia. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿puede repetir los requisitos, por favor? Pero por supuesto. Entonces, primer requisito, hijos menores de edad. Cuando adquieren la mayoría, cesa el deber de vigilancia porque los chicos ya son plenamente capaces. Segundo requisito, que estén emancipados. Eso significa que aún estén bajo el sistema de responsabilidad parental. Y el tercer requisito es la cohabitación. Va a ser responsable aquel padre o los padres si cohabitan con el menor. O quien tenga la vigilancia en ese momento exacto. En el caso de los padres separados, supónganse que el menor comete el hecho dañoso cuando está con el papá justo un fin de semana y no cuando vive normalmente con la madre. Ese En ese caso, el papá este animal duerme las 23 horas del día. Muchísimas gracias, profe. No tenés por qué, amigo. Profe, consulto. Sí, dale. En caso de que el menor viva con los padres, pero en el momento se encuentra, no sé, en casa de los tíos, los abuelos, ¿quién respondería por el menor? ¿En la casa del que está? No, mira, esos son casos que van a ser analizados puntualmente. En principio, siempre son responsables los padres,
¿sí? Vos como abogado lo que vas a hacer es tratar de conseguir la mayor cantidad de responsables posibles, que no te interesa quién sea el que responda en definitiva. A vos lo que te interesa es que paguen la indemnización. Entonces vas a meter la demanda, vas a meter en este caso los vuelos en la bolsa, que ellos se defiendan. No sé si te respondí. Sí, entiendo. Y en caso de que el niño cometa, digamos, alguna clase de delito, hay casos en los que puede llegar a ir preso, pero sí no. O sea, ¿qué pasa? Que los padres responden de cierta manera, pero Económicamente siempre. No, económicamente, por... no van a Bien. ir presos, si eso es lo que me pregunto. ¿Es eso Ujú. lo que me preguntas? Sí, gracias. No, no tenés por qué. Bueno, Profe, ahí, un segundito que termino de responderle a Valeria esto que me parece que es importante. Ustedes tienen que saber, chicos, de que están hablando de sistemas diferentes. Valeria en este caso está hablando de dos sistemas diferentes. Sí, el sistema del derecho privado y el sistema del derecho público. En este caso, derecho público penal. ¿Sí? El sistema del derecho privado no se ocupa de poner preso a la gente. Lo que se ocupa es en esta situación concreta es de reparar el daño. ¿Sí? Van a responder los padres por los daños causados por su hijo. Pero por otro lado, va a haber una acción penal en la que va a determinar si el chico va a ir, qué sé yo, va a estar retenido, qué sanción se le va a dar. Si es una persona que si bien no alcanzó la mayoría, superó los 14 años, ya puede recibir cierto tipo de sanciones. ¿Se entiende? Pero las sanciones, en este caso las de derecho penal, van a ser directamente aplicables a él, no a los padres. Los padres responden económicamente y nada más. ¿Se entendió, Valeria? Sí, muchas gracias. No tenés por qué. Leonel, vos me querías hacer una pregunta. sí, solo para aclarar, pues, profe, en caso, ¿cómo es que? La mayor consecuencia, ¿no? De la que los padres tengan que responder sobre su hijo sería económicamente. Sí, económicamente. Son sanciones de carácter pecuniario. En este ámbito, chicos, en el ámbito del derecho, para ustedes, de lo único que están hablando es de dinero. Siempre. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. No tenés por qué. Bueno, niños, con esto hemos terminado lo de la clase de hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Preguntar algo respecto del parcial? Lo que sea. Profe, yo quería algo nada que ver, pero quería saber si me podría repetir lo primero, responsabilidad civil, el concepto nomás quería saber porque no llegué a anotar. Pero por supuesto, trata de pararme antes la próxima, ¿no? Así no perdemos el hilo y no te perdés vos tampoco. Cuando hablamos de responsabilidad, es la obligación de reparar un daño que nace cuando alguien es perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente. Te lo repito, obligación de reparar un daño que nace cuando alguien es perjudicado como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente. ¿Cuál es el deber jurídico preexistente? El deber de no dañar a otro. ¿Verdad, María? Sí, profe, gracias. Listo. Chicos, ¿alguna otra duda?